AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Buenos días, queridos amigos televidentes, bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a tratar un tema crucial, algo que a mí me viene inquietando desde hace tiempo y probablemente muchos ecuatorianos compartimos esa preocupación. Se trata del tan anunciado proceso de dinero electrónico. Hay ejemplos en el mundo, se ha tocado siempre en los últimos tiempos el tema del Bitcoin que se está aplicando en diferentes economías, pero una moneda de carácter digital, un dinero digital, entraña una serie de riesgos, como lo veo yo y como lo ven otras personas, pero para aclarar algunas dudas queremos traer a un grupo de expertos que nos van a conversar sobre sus conceptos, sus ideas, sobre las ventajas y las desventajas de un proceso de moneda digital o de digitalizar la moneda. Tenemos la presencia en primer lugar del economista Alberto Acosta Burneo. Él es máster en economía, becario Fulbright, graduado de la Universidad de Nueva York, tiene un MBA con amplia experiencia también en investigación económica, banca y negocios, hace consultoría, dicta conferencias, lo oímos frecuentemente a través de los medios de comunicación. Bienvenido, Alberto, a este programa. Me encantaría empezar porque usted nos diga la diferencia entre dinero electrónico o digital o como quiera llamarse y bitcoins, porque por ahí puede empezar alguna confusión. Bueno, un gusto estar con ustedes. Definitivamente son dos cosas distintas. En el mundo hay distintos experimentos en dinero electrónico. Generalmente son por instituciones privadas. Puede ser una empresa de telefonía, puede ser una empresa comercial que hace un mecanismo de pago. De retail también, ¿no es cierto? De las grandes cadenas. Pero siempre privado y que es un mecanismo de pago digital. El Bitcoin más bien tiene un proceso de generación vía un algoritmo de computación y se va generando de una manera espontánea mediante este algoritmo y se utiliza también para hacer compras y como para transaccionar, pero es un proceso totalmente distinto de generación que el que tiene el dinero electrónico en las experiencias internacionales. Ahora, en el Ecuador se ha planteado y el gobierno anterior planteó algo único, que es un dinero electrónico pero manejado por un gobierno que además está en un país dolarizado. Y por eso es lo que despertó todas las alertas, porque el dinero electrónico, tal como lo planteaba el gobierno anterior, y por eso es que no ha paralela. funcionado de alguna y manera, por eso ¿verdad? La gente se da cuenta de los riesgos y por eso la gente no lo ha aceptado. Pero lo que planteaba el gobierno anterior era una moneda, tenía el riesgo de que se transforme en una moneda paralela. ¿Por qué ese riesgo? Porque estamos hablando de que el gobierno podía utilizarla inclusive como mecanismo de devaluación. El riesgo era enorme porque el era gobierno una especie de convertibilidad, había una ¿no? combinación nefasta, sí, de un desequilibrio fiscal enorme, un gobierno que no le alcanza la plata, que no tenía plata, y por otro lado un dinero electrónico que iba a ser manejado por el Banco Central, que supuestamente debía estar respaldado por activos, pero la definición de qué tipo de activos eran el respaldo era muy amplia. Si hasta el oro físico ha sido Y la ignorado. misma reserva ha sido invertida, entregada a la banca pública para que después compre bonos del Estado. Entonces vemos que ni siquiera el encaje bancario se ha salvado de la voracidad fiscal. Entonces ese era el riesgo de dinero electrónico. Eso está usted, Alberto, hablando en pasado. Está hablando del gobierno anterior y nos está diciendo los riesgos de una economía dolarizada con un gobierno poco serio en el manejo económico. Pero ¿qué lo hace diferente a ese gobierno del actual y a la situación actual del Ecuador? Porque todavía seguimos teniendo un déficit fiscal brutal en los últimos meses, de mayo para acá. Cuando hemos tenido ya un nuevo gobierno, vemos que el nivel de endeudamiento sigue. Los desequilibrios fiscales siguen, eso no ha cambiado en el escenario. Lo que cambia es que el gobierno ha aceptado que no quiere, que va a entregar el dinero electrónico a los actores privados, que no va a ser, va a dejar de ser una moneda, es decir, inclusive se va a dejar de llamar dinero electrónico y va a pasar a ser solo un medio de pago. Y para esto ha propuesto una reforma al Código Monetario y Financiero, que es la que está en la Asamblea desde el día viernes, que lo que va a hacer es que se transforme al dinero en un medio de pago como es una tarjeta de débito. Entonces, esto de aquí elimina ese riesgo, al menos de manera, por lo pronto, elimina ese riesgo inicialmente generaría una tranquilidad. Emisión inorgánica, que ese era el riesgo, de que el gobierno imprima, como cuando teníamos sucres, que es para financiar el gasto público, como no les alcanzaba la plata, imprimían billetes. Ese era el riesgo con el dinero electrónico, y mucho más fácil, porque no había que ni siquiera imprimir el billete, solamente se emitían, si se hacían pagos con dinero electrónico. Ahora ese riesgo se elimina
porque este de aquí va a ser solo un medio de pago, es decir, el equivalente a la tarjeta de débito en la banca. Uno tiene el dinero en una cuenta, en una cooperativa, en la banca pública, en la banca privada. Uno gira sobre esa cuenta a través de distintos mecanismos. Puede girar un cheque, puede retirar efectivo, puede pagar con dinero electrónico, puede pagar con una tarjeta de débito, con medios de pagos electrónicos. No, precisamente ya no sería dinero electrónico, son medios de pagos electrónicos. Pero el dinero está en la cuenta que uno tiene, en la cuenta personal, y sigue siendo el mismo dinero que uno siempre ha tenido, no hay ningún cambio, es solamente un medio de pago. Eso es positivo porque se elimina ese riesgo por lo pronto de emisión inorgánica. El riesgo sería que se dé marcha atrás en un futuro. Alberto, usted lo dice por de pronto. ¿Usted tiene confianza que en un país dolarizado, que no permite una serie de maniobras como devaluación, esto va a ser algo permanente? ¿Usted tiene esa garantía y esa seguridad? ¿Podría decirlo? Mientras no tengamos equilibrio en las finanzas públicas, va a haber siempre ese incentivo de echar mano del dinero electrónico para transformarlo nuevamente en una potestad de emitir en el Banco Central y de esa manera financiar gasto público. Entonces, ese riesgo existe de dar marcha atrás. Por ejemplo, el día de hoy en la Asamblea, cuando se discuta en estos días, se apruebe este cambio, esta reforma al Código Monetario y Financiero, se va a entregar el dinero y transformarlo en un medio de pago, pero el mismo proceso a la inversa puede darse. El día de mañana se puede enviar otro proyecto a la Asamblea y transformarlo nuevamente en moneda electrónica y no solamente ser medio de pago. Y ese allí riesgo sí, existe. agárrese quien pueda. Vamos por una pendiente peor que Venezuela. Si usted fuera ministro de Finanzas, Alberto, ¿estaría proponiendo este sistema como un mecanismo para salvarse de la crisis fiscal? No, yo creo que no es conveniente, porque igual que no era conveniente pagar emitiendo dinero inorgánico, vimos que el resultado de la crisis del 99 fue impulsada por esa emisión inorgánica para financiar gasto público desmedido. Entonces no conviene el emitir sin respaldo, lo que hay que hacer es hay que corregir el gasto público. Ahora, inclusive en la situación actual en la que se modificaría la ley, el gobierno quiere impulsar a la fuerza el dinero electrónico, o el medio de pago electrónico, ya no se llama dinero electrónico. Y eso a mí ya me da sospechas cuando hay una imposición, ¿no? Da sospechas y además es inconveniente. Entonces plantean algunas cosas que yo considero que son absolutamente inconvenientes. La más grave de todas es que para desincentivar el uso del efectivo, quiere que se hagan transferencias, van a crear un impuesto a los retiros de dinero en efectivo. Es decir, para retirar la plata de un banco, de una cooperativa, tiene que pagar un dinero impuesto. Por el que usted ya pagó impuestos. Ese yo creo que es un error muy grave que va a cometer el gobierno, porque el resultado no va a ser que va a incentivar el dinero electrónico, va a incentivar el colchón bank. Así es, fuga de capital. Además que los pocos capitales que se quedan aquí, la gente que pueda lo va a seguir sacando ante el terror de que lo que puede ocurrir. Va a incentivar que la gente no deposite. Así es. El dinero va a estar en la casa, porque si uno sabe que si uno deposita, a partir de cierto monto, el monto son $4,000 al mes que uno puede retirar sin costo. Pero veamos en el sector informal, por ejemplo, una tienda, un comercio, un negocio, manejan montos superiores a los 4,000 al mes y manejan mucho efectivo, porque en el sector informal se maneja mucho efectivo en el país. Entonces van a tener que pagar por ese dinero y ellos van a dejar de depositar. Entonces es inconveniente, va a ser algo muy similar al impuesto a la circulación de capitales que existió en el pasado, en 1999, desde el 1 de enero de 1999, y que ese impuesto... Previo a la terrible debacle o en medio de la debacle financiera que tuvimos. Yo creo que fue también, puso leña al fuego de esta debacle. No fue la causa, definitivamente no. Por supuesto, lo sabemos. Hubo muchas más causas, pero le puso leña al fuego, avivó el fuego. Y lo que se hacía en esa época era que se cobraba un impuesto a los depósitos, cuando uno depositaba. Ahora lo que plantean es cobrar un impuesto al retiro. Esa es una de las medidas. Otra medida inconveniente, el gobierno quiere hacer un micromanejo de la liquidez y de cómo funcionan los agentes económicos. Entonces ahora nos dice que la Junta Monetaria va a poder definir los montos máximos que se pueden usar para cada medio de pago. ¿Qué significa esto? Que el día de mañana, por ejemplo, para el pago de nómina en una empresa, la Junta va a poder decir máximo el 10% se puede pagar en cheque, máximo el 20% en efectivo, el resto dinero electrónico. Eso es un horror. Se meten a la operación ya de las actividades individuales. Y aún más grave que eso, Lenín Moreno se ha atrevido a hacer lo que Rafael Correa no se atrevió. El dinero electrónico ahora es obligatorio, porque toda persona, cuando se apruebe la ley, lógicamente, lo que plantea el proyecto de ley es que toda persona que tenga un RUC va a tener que aceptar obligatoriamente pagos a través de medios de pago electrónicos. Es obligatorio.
Es decir, da un paso mucho más allá de O lo sea, que se atrevió a hacer el allí hay gobierno dos anterior. riesgos, ¿no es cierto? Uno, está coartando las libertades de las personas porque nos está obligando a aceptar dinero electrónico, y por otro lado va a ayudar más a la informalización de la economía, porque habrá mucha gente que ya no quiera tener RUC, que ya no quiera tener nada, que tenga visos de que pueda ser objeto de obligatoriedad para el manejo de sus finanzas, y la informalidad va a crecer también. Definitivamente, porque todas las transacciones electrónicas van dejando un rastro que es muy fácil de seguir para las autoridades. Y eso es parte de los objetivos que tenía el SRI a través del dinero electrónico. Conocer quién gasta, de dónde obtuvo esos ingresos, si alguien gasta, si es que reportó esos ingresos en su momento. Entonces todo esto lo que incentiva es que siga creciendo la informalidad, todos los que quieren pasar por debajo del radar de las autoridades. Y por otro lado genera el mayor riesgo, yo sí considero que es que el día de mañana, como el desequilibrio fiscal, el gobierno no lo quiere corregir, quiere seguir buscando, quiere seguir gastando. Ni siquiera ha cambiado el equipo económico, aquel que le dijo que estaba la mesa servida. Yo creo que lo mínimo que tenía que hacer el presidente Moreno es decir, hasta luego, señores, ustedes le mintieron al país y me mintieron a mí como presidente de la República. Sin embargo, sigue manteniendo el mismo equipo económico y tomando medidas, yo diría, por decirlo menos, sospechosas en relación a todo lo que estamos hablando. Claro, y el problema es que mientras sigamos con un déficit tan grande a nivel fiscal, el día de mañana el gobierno, después de que ya la gente ha aprendido a usar los medios de pago electrónicos, porque la gente confía en la banca, confía en sus cooperativas, después de que ya todos hemos aprendido cómo se usa, el día de mañana puede hacer una nueva reforma de ley. Claro, el gobierno para dice, decir, no, esto ahora lo el dinero maneja el Banco nuevamente Central. lo maneja el Banco Central. Claro. Y nuevamente caemos ya con toda la mesa, ahí sí la mesa servida, para que pueda utilizarse el dinero electrónico de manera masiva y el Banco Central comience a emitir. Y ese riesgo es un riesgo que existe. Y ese es un riesgo para desdolarizar, porque no puede funcionar una economía de ese tipo como la que usted acaba de describir, con un Banco Central manejando, metiéndole la mano en el bolsillo a todo el mundo y produciéndose devaluación, porque van a utilizar estos mecanismos para tener flujo en la caja fiscal. Es un paso para la desdolarización. Definitivamente, y aquí lo lamentable es que nosotros hubiéramos podido tener medios de pago electrónicos hace muchísimos años, porque el medio de pago electrónico es positivo, es un avance en las finanzas. Pero no hay en que las verlo como circunstancias que estamos viviendo. Pero es positivo cuando esto de aquí es un desarrollo del propio sector financiero. Las propias cooperativas podían sacar sus medios de pago electrónicos, unos por celular, por internet, por SMS, todas las opciones que quieran, y que aparezcan todos los medios de pago electrónicos con depósitos respaldados en cada institución financiera. En ese momento no hubiera causado la más mínima sospecha ni preocupación. Pero ahora sí, porque viene el problema es que hay un desde el actor Estado detrás, sí, que es un actor muy hambriento, un actor que le está faltando recursos, que necesita liquidez y que es el que está desesperado porque la gente utilice dinero electrónico, y que inicialmente era claro que era para poder después emitir inorgánicamente, para poder llenar de liquidez a la economía, porque lo dijeron que era una manera de darle liquidez a una economía dolarizada. Eso sí, lamentablemente, una manera equivocada, porque a una economía dolarizada se le da liquidez exportando más, siendo más productivos, siendo más competitivos. Es la manera de darle liquidez a una economía y no poniéndole siempre camisas de fuerza al sector privado, como lo que sigue ocurriendo en el Ecuador. Gracias, Alberto Acosta Burneo. Nos ha dejado bastante claro un panorama y nos ha dejado también acentuados los temores. Un proceso como el que vive el Ecuador de dolarización, junto con estas medidas que se quieren tomar a través de la nueva ley propuesta y que se discute en la Asamblea, más la preocupación de desdolarización, que a eso vamos, señoras y señores, si es que el gobierno mete sus manos en estos procesos, nos deja frente a una intranquilidad y a la posibilidad de venezolanización de la economía ecuatoriana. Regresamos con ustedes luego de una breve pausa. Creo en el maestro. Creo en su capacidad de superarse cada día. Si contemplo las aulas, sé que ahí algún maestro se volcará en saberes. Participa en el 10º Concurso Nacional y 5º Iberoamericano de Excelencia Educativa. Más información: www.fidal-amlat.org. Él te hace creer que los celos son parte del amor. No importa que te grite y te golpee. Él es el padre de tus hijos. Ningún
ninguna excusa justifica la violencia. Si te sientes amenazada, denuncia. La violencia puede matar y el silencio también. Depende de todos acabar con la violencia contra las mujeres. Amiga, ya no estás sola. Sorteo extraordinario de Navidad de Lotería Nacional. Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría y placer. Ha nacido ya el niño en el portal de Belén. Es tiempo de celebrar, de compartir felicidad. Son $3 millones al entero. Y en la zona de raspe, miles de premios más. Esta Navidad, la suerte seguro te toca. Encuéntralos en los puntos de venta de Lotería Nacional. Yo quiero mega ilimitado. Carga hasta aburrirte pelado. Internet es para ti. Contrata ya tu plan de internet residencial ilimitado de Grupo TV Cable desde $17.43 más impuestos en triple pack. Precio final $19.52. Internet es para ti. Gracias, queridos amigos, por continuar con este programa que trata de responder a inquietudes y también trazar alguna perspectiva de lo que puede ser el futuro económico del Ecuador, dadas las últimas medidas económicas que se están tomando en el país, la preocupación por una posible desdolarización, el uso de mecanismos electrónicos de pago. Para ello tenemos la presencia del doctor en Economía Aplicada en el Instituto de Estudios Políticos de París, quien es actualmente decano de Economía de la facultad en la Universidad San Francisco de Quito, y también ha desempeñado importantes cargos públicos como asambleísta constituyente, secretario de Planificación, entre otras. Se trata del economista Pablo Lucio Paredes, a quien le damos la más cordial bienvenida. Un gusto estar aquí, Rosalía. Gracias, Pablo, por venir a compartir algunas inquietudes que tenemos en relación a cómo se presenta el futuro económico para el Ecuador. Mira, la economía finalmente es un tema relativamente sencillo, porque se basa en principios básicos que creo que la gente en general en su vida sabe cuáles son esos principios básicos. Si fuera tan sencillo, a veces uno los aplica y a veces uno, ojo, no, claro, a veces uno los aplica y a veces no los aplica, que es otra cosa. O los aplica mal. O los aplica mal, o algunos tienen intereses de otra naturaleza a nivel de gobierno, por ejemplo, personal, político, lo que sea, entonces se desvían del camino, pero los principios son los principios que cualquier persona que nos escucha sabe que son los principios básicos, ¿no es cierto? Y yo creo que en el Ecuador... Que hay que vender más que lo que se compra, ejemplo, mantener un equilibrio, cosas así, ¿no es cierto? Vamos a hablar de tres o cuatro cosas. Y esos principios se han violado bárbaramente en estos 10 años de la Revolución Ciudadana y desgraciadamente da la impresión que Lenín Moreno va a continuar con mejor ánimo, con mejor espíritu, con una cierta apertura al diálogo, lo que sea, pero en el fondo está haciendo lo mismo, está siguiendo un libreto, con la misma visión. Libreto que nos dirige hacia el caos, hacia la situación económica grave. Mira, yo creo que nos conduce a que el Ecuador no pueda desarrollar el potencial que tenemos los ecuatorianos. Porque mira, si uno dice ahora la economía va a crecer 1%,
¿Qué quiere decir eso? Que eso tenemos que compararlo con el crecimiento de la población, que es cercano a 2%. Entonces, digamos así, de esa manera, un poco burda, si quiere. Si tú tienes una torta que crece 1% y tú tienes 2% más de invitados a esta torta, quiere decir que a cada uno le toca un menor pedazo, así de sencillo. Entonces, y si es mala la distribución, a uno les toca tajada grande. Exacto. Y si hay corrupción de por medio, peor algunos todavía. Se llevaron más. Tienes toda la razón. Sí. Exacto. Entonces la torta es más complicada todavía. Pero resulta que año 2015, 2016, 2017 y muy probablemente 2018 vamos a estar en ese achicamiento de la torta que le toca a cada ecuatoriano. Y eso es grave, o sea, 4 años de achicamiento es grave. Y quién sabe, si no se hacen las cosas, podrá ser un 5º año, un 6º año. Pero Pablo ese Lucio, es el tema de fondo, ¿no? Sí, ese podría ser, y de hecho es un tema de fondo, pero hay otro que también nos preocupa. Hay gente que cree, y a lo largo de nuestra historia varias veces hemos pensado que hemos tocado fondo. Y yo me temo que no hemos tocado fondo, porque si vemos el ejemplo de Venezuela, pues bueno, todavía nosotros estamos en el paraíso, por eso es que tanto venezolano viene al Ecuador. De lo contrario, estarían los ecuatorianos migrando, como lo hacían en la década de los 50 o 60. Claro. Entonces, todavía puede irnos peor, sí. Con estas medidas económicas mira, yo creo que, como te decía, yo creo que vamos a ir mal, yo creo que vamos a estar en esta situación de crecer 1%, a ratos un poco menos, a ratos un poco más, es decir, de una situación que no genera y no desarrolla el potencial de los ecuatorianos. Y no hay confianza. Mira, en Venezuela, yo quiero recordar que en estos días, hace poco, en mes de octubre, se batió el récord de inflación para Venezuela. Y casi para el mundo, para Venezuela. Para el mundo, sí. Ha habido peores, digamos, pero casi para el mundo. La Alemania de Hitler. Y en algunos casos, y Zimbabue. En fin. 50% de inflación en el mes de octubre, en un mes. Si eso se repitiera los 12 meses del año, los precios en Venezuela subirían alrededor de 100 veces. De tal manera que estamos viendo un espejo en el que no queremos reflejarnos. Que no queremos, yo creo que no nos vamos a reflejar, pero siempre hay que mirar las barbaridades que hacen otros. No soy optimista, sino que creo que el Ecuador no va a caer en una catástrofe. ¿Qué opinas con esta decisión, por ejemplo, de que solamente se puede sacar hasta $4,000 mensuales? ¿Qué va a pasar? ¿Van a crecer la informalidad, el colchón bank? Va a crecer muchas cosas. Mira, yo creo que desgraciadamente, y por eso decíamos al inicio, que Lenin sigue un poco la misma línea de Alianza País, del socialismo. ¿Tiene el mismo equipo económico? Tiene el mismo equipo económico, que mira, yo creo que desde el gobierno tengo que orientar la vida de la gente, ¿no es cierto?, en cosas que no tienen nada que ver con el gobierno. Por ejemplo, esto que tú dices, si yo quiero sacar $4,000, yo debería poder sacar sin tener que pagar impuestos. ¿Qué es lo que el gobierno tiene que hacer? Generar confianza para que yo no tenga ganas de estar sacando $4,000. Claro, pero ahora va a propender, seguramente este rato habrá gente sacando plata porque dice yo no quiero arriesgarme a pagar otro impuesto. Es igual que el tema del dinero electrónico. Eso queremos hablar. Es obvio que en el mundo hemos ido caminando hacia mecanismos cada vez más virtuales y electrónicos. La gente que nos escucha, ¿cuánto utiliza de billetes o monedas? Poco. En ciertos sectores, pero si te vas al sur, al mercado mayorista, verás cómo se utiliza el dinero. Pero cada vez más, quiero decir, en todos los medios, la gente utiliza más el banco, utiliza más la transferencia, más la tarjeta de crédito, más esto. Y el dinero electrónico, que no debemos llamarle dinero electrónico, sino la billetera electrónica, es un mecanismo más para hacer transacciones monetarias. Y así funciona en el mundo entero. Y así funciona en el mundo, exacto. Pero eso funciona en lugares complicados como África. Claro, pero esto funciona generalmente de manera espontánea. Claro. Pero cuando el gobierno te dice e incentiva el uso del dinero electrónico, Pablo Lucio, ¿a ti te da una sospecha de que en algún momento quieran meter la mano o no? Sí, sin duda. Tienes sospechas, ¿verdad? Sí, por eso digo que esa es desgraciadamente esta visión, que en lugar de confiar en la gente y dejar que la gente tome sus decisiones, siempre el gobierno se pone delante de la gente y le dice, verá, yo soy el que sé, ¿no?, cómo usted tiene que funcionar. Entonces, para que usted utilice el dinero electrónico, le voy a dar una ventaja del 1% en el IVA. Pero eso no funcionó. No funcionó porque la gente es más pilas. Claro, ¿no? por eso. Pero entonces, claro, la gente, en lugar de usar naturalmente estos mecanismos, los empieza a huir de estos mecanismos, lo que es malo, porque son buenos mecanismos. Pues. Sí, pero si tienes la sospecha fundada de que por ahora está entregándole al sector
al sector privado, diríamos, dice, a los bancos manejen. Pero ¿qué seguridad tienes de que en un año más esto siga manejando los bancos? Claro. Ese es el temor que se tiene, ¿no es cierto? Ahora, esa sí fue una decisión en todo caso razonable de decir, y está en la ley, que ya el Banco Central no lo maneja, sino que lo manejan los bancos privados. Entonces, bueno, pero digamos, está mejor que lo que era hace un año en ese sentido. También hay que verla. No, puede ser que te calentaron la ollita para que el sapito esté más tranquilo. Puede ser. No, pero digamos que en todo caso es mejor que lo que teníamos antes, ¿no? Pero luego también dicen que en los próximos 4 años todo el mundo tiene que llegar, que si tienes un RUC, tienes que tener un medio electrónico. Y si yo no quiero tener un medio electrónico, déjeme tranquilo, porque sin que nadie me obligue, yo lo voy a hacer. Pero al obligarme, esa obligatoriedad genera sospecha. Desconfianza, exactamente. Claro, ¿y qué pasa con la gente que en un momento determinado tú cobras tu dinero electrónico, lo tienes en tu celular, quieres ir a pagar y no te quieres recibir en la tienda de la esquina o te quieren recibir con descuento? Pablo Lucio, porque eso puede darse, ¿verdad? Puede darse, pero había más riesgo, y te digo, si hay que ser, digamos, objetivo en las cosas, sí había mucho más riesgo de eso cuando el Banco Central lo manejaba, porque el Banco Central podía hacer algo muy sencillo que no puede hacer el banco privado, que era emitir dinero electrónico sin ningún respaldo. Eso el banco, digamos, no lo va a hacer, porque ¿qué es lo que el banco te va a decir a ti? Bueno, tú quieres tener en tu billetera, volvamos al concepto, ¿no es cierto?, billetera electrónica más que dinero, tú quieres tener $100 en tu celular, entonces yo te retiro 100 de tu cuenta, o de los billetes, o como quieras pagar, ¿no es cierto? Entonces hay un respaldo, es tu dinero que ahora pasa como una tarjeta de débito, exacto, diríamos pasa así. Al celular, ¿no es sí, cierto? Como una tarjeta de débito. Entonces el riesgo de que no haya respaldo, digamos, en el sector privado no existe, por definición, porque nadie te va a estar regalando. A no ser que meta las manos el sector público, y allí sí claro. viene el Pero proceso con el Banco gravísimo. Central era mucho más grave, digamos. ¿Qué opinas de la popularidad de la dolarización en el Ecuador? Mira, uno de los grandes problemas del Ecuador es que no tenemos acuerdos fundamentales en las cosas, ¿no es cierto? Los países que han caminado son países que se han puesto de acuerdo en la apertura al mundo, que se han puesto de acuerdo en la seguridad social, que se han puesto de acuerdo en una serie de cosas, ¿no? En el Ecuador nos hemos puesto de acuerdo en una sola cosa, que además no se puede decir no puede decirse que nos pusimos de acuerdo, sino que nos cayó. Nos cayó, así es. Que algunos no estábamos ni de acuerdo, ¿no? Pero ¿qué es la dolarización? Que ha sido tabla de salvación. Exactamente. En épocas turbulentas. Entonces, hoy hay un gran acuerdo nacional, ya no importa cómo nació, pero es un gran acuerdo nacional que es la dolarización. Yo te diría que es de las pocas cosas que estamos de acuerdo, desgraciadamente, ¿no? Porque luego tú ves que... A no ser que haya un gobierno hambriento de dinero. ¿En qué sentido? De que quiere tener más divisas. Sí, por supuesto. Claro, por supuesto, porque claro, allí puede no haber el acuerdo en esa alta cúpula. Puede darse, por supuesto. Correa mismo decía constantemente, si a mí me permitirían devaluar la moneda, yo resolvería los problemas que tengo. Es una barbaridad pensar eso, ¿no? Pensar que porque tú devalúas la moneda y puedes imprimir dinero sin límite, eso te resuelve tus problemas, ¿no? Los problemas y nada hay más equivocado que pensar eso. Porque mira, los problemas se resuelven con ahorro, con inversión, con productividad, con apertura al mundo, con confianza, con reglas, una serie de cosas, digamos, que son los principios básicos de la economía. No se resuelven imprimiendo más dinero, ¿no? Ya sabemos desde antes de la época de los romanos, cuando intentaban resolver los problemas imprimiendo más dinero, que en esa época era poniendo menos oro en las monedas. Claro. El problema, el resultado de la inflación, devaluación, le cortaban la cabeza a los emperadores, etcétera, ¿no? Entonces, ese, yo te digo, es un acuerdo fundamental que tenemos en el Ecuador. Claro, cualquier acuerdo se puede romper, pero digamos hay un acuerdo razonable en la sociedad ecuatoriana. Tan es así que Correa mismo, queriendo, nunca rompió ese acuerdo. Vamos a ver qué pasa en este periodo. Según tus previsiones, mirando el crecimiento económico, el PIB, la tasa de pobreza, la balanza comercial, el panorama no es positivo para los próximos 4 años. Mira, yo te voy a decir lo que me decía... A no ser que se haga qué, iba a decirte, ¿no? Sí, a ver, yo te iba a decir lo que me decía un amigo centroamericano. Él me decía, mira, más allá de que tú me digas que la economía crece 1, 0,7 o 1,2, no tiene importancia. Lo cierto es que hemos pasado de una economía que crecía 3, 4, hemos pasado a una economía que crece 1. Esa es la gran diferencia que tenemos ahora. ¿Qué se necesita en el Ecuador para salir adelante? Los principios básicos de la economía. No. Un principio básico que todo el mundo sabe es utilicemos bien los recursos que tenemos, ¿no es cierto? Una familia dice, a ver, yo tengo $1,000 mensuales, ¿en qué utilizo? Me ajusto a eso además, ¿no? Exacto. Uno, me ajusto, no me endeudo como loco, sí me puedo endeudar un poquito adicional, si la deuda existe, no es que es un pecado la deuda, me endeudo un poquito adicional, pero con eso
Yo vivo y hago las cosas importantes. ¿Qué son las cosas importantes? La educación de mis hijos, la salud, la alimentación. Bueno, pensar en algún ahorro para la casa o qué sé yo. Lo que sea, ¿no? Sí. Y en el Ecuador, el gobierno, que es tan grande, que representa cerca de la mitad de la economía ecuatoriana, no está aplicando estos principios. Ahora, está viviendo con el dinero más una enorme cantidad de deuda y no está haciendo las cosas importantes. A eso iba, porque de pronto este gobierno dirá, bueno, la culpa no es nuestra. Bueno, igual que durante 10 años se acusaba a la partidocracia, ahora durante esta época se acusará a los 10 años de la década perdida, yo diría más bien desperdiciada, ¿no? Que fue la lo que vida uno no tuvimos. puede andar culpando a los demás. Si uno asume una responsabilidad, mañana te encargan a ti, a mí, a quien sea que nos escuche una empresa. Tú no puedes andar diciendo, a ver, los anteriores hicieron bien o mal. Si te encargan a ti, tienes o que si hacerlo. tú buscaste Claro. eso, tú tienes que asumir esa responsabilidad, ¿no es cierto? Lenín Moreno asumió una responsabilidad, pues tiene que asumir la responsabilidad, que es resolver las cosas, ¿no? 3 consejos que le darías en muy cortas palabras al presidente de la República. Bueno, uno, aplicar ese concepto en el gobierno De economía, del buen uso de los recursos. Segundo, que hay que enfrentar el tema de la seguridad social. El tema de los jubilados es una bomba de tiempo, pero no de aquí a 40 años, de aquí a 5, 6, 7 años. Hay que resolver ese problema, porque además una sociedad, si no puede resolver el problema de sus jubilados, anda mal esa sociedad, ¿no? Y el tercero es la apertura al mundo. Las sociedades pequeñas, los países pequeños, que se abren al mundo, les va mejor que los que no se abren al mundo. Y tenemos algunas demostraciones a lo largo de la geografía del planeta. Gracias a Pablo Lucio Paredes, nos ha dado algunos conceptos claros. En otros no ha querido pronunciarse tan tajantemente, pero así es la libertad de expresión. Gracias, amigos, y continuamos luego de una pausa. Creo en el maestro. Creo en su capacidad de superarse cada día. Si contemplo las aulas, sé que ahí algún maestro se volcará en saberes. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información www.fidal-amlat.org. Él dice que jamás te faltaría el respeto en público. A veces eres tonta y te golpea para que aprendas. Matarte, eso no va a pasar si él te ama con locura. Ninguna excusa justifica la violencia. Si te sientes amenazada, denuncia. Depende de todos acabar con la violencia contra las mujeres. Amiga, ya no estás sola. Sorteo extraordinario de Navidad de Lotería Nacional. Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría, el placer. Ha nacido ya el niño en el portal de Belén. Es tiempo de celebrar, de compartir felicidad. Son $3 millones al entero. Y en la zona de raspe, miles de premios más. Esta Navidad, la suerte seguro te toca. Encuéntralos en los puntos de venta de Lotería Nacional. Yo quiero mega ilimitado. Te carga hasta aburrirte pelado. Internet es para ti. Contrata ya tu plan de internet residencial ilimitado de Grupo TV Cable desde $17.43 más impuestos en triple pack. Precio final $19.52. Internet es para ti. Para mí es completamente inspirador. Me encantaría hablar con él y preguntarle cómo fue que hizo esta gran hazaña, porque para mí es un héroe. La educación a distancia te permite eso, aprender del ejercicio y la universidad, los conocimientos que te brindan. Nunca es tarde, hay gente que se graba a los 40, 45, 50 años. Nada impide, la única barrera que se pone el ser humano es uno mismo. Educación abierta y sin distancia. UTPL. Decide ser más. Inscripciones abiertas.
Gracias amigos por continuar con este programa en el que tenemos la posibilidad de conversar con otro economista con quien queremos conversar sobre la situación económica del Ecuador y cómo ve las perspectivas a corto y a largo plazo para la economía ecuatoriana a la luz de las medidas económicas. Algunos dicen que es una nueva ley trole que está imponiendo el gobierno a través de lo que ha enviado a la Asamblea para su aprobación. Se trata del economista Mauricio Pozo, máster en Economía de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos. Tiene pues, una serie de cursos de finanzas, de economía, ha sido ministro de Economía y ha estado al frente de diferentes iniciativas en el sector privado. Bienvenido, Mauricio, a este programa. ¿Cómo ves este envío de un paquete económico a la Asamblea en el que se incluye también el uso de medios electrónicos para pago, así como otro tipo de medidas que de alguna forma nos indican que las cosas no están cambiando tanto o van a cambiar para peor? No sé, ¿cuál es su criterio? Gracias, Rosalía, por la entrevista. Bueno, primero yo diría que tanto el envío del proyecto de ley de reactivación económica, que se llama, cuanto la proforma de presupuesto del próximo año, que también acaban de remitir, más gordita que la actual, ¿no? Un poco más gordita. El gobierno habla, para empezar por ese tema, de una reducción del tamaño respecto al periodo anterior, que sería este año 2017, pero compara con el que aprobó la Asamblea y no compara con el que realmente se va a ejecutar. Ya tenemos 10 meses transcurrido y como falta solo 2, es bastante, yo diría, sencillo estimar cómo puede cerrar. Sí, frente a lo que va a cerrar, hay un incremento del gasto en varios rubros, en el total, en sueldos y salarios, en bienes y servicios, es decir, achicamiento de la obesidad del Estado no se ve. ¿Y de dónde va a sacar la plata? Esa es la gran pregunta. Bueno, ahí hay una lista de acciones que va a desarrollar, pero para que se resuma, todo es deuda. Vamos a seguir en el proceso de endeudamiento agresivo que ya se ve. Y ya hemos superado todos los límites aceptables, ¿no? A ver, el límite respecto al PIB que le pusieron el 40%, que es una situación, yo diría, medio sacada de la manga, porque no hay mucho argumento técnico para eso ya se lo superó hace años, estamos en el 60% del PIB. El tema es la velocidad de crecimiento y la estructura de la deuda. Una bola cara, de nieve, ¿no? Claro, es una deuda cara de plazo corto que ya nos representa 2.500 millones anuales solo en intereses, y eso obviamente restringe recursos para otras cosas. Y como van las cosas con el proyecto de ley que se acaba de enviar, yo no veo grandes diferencias respecto a los años anteriores, lamentablemente. Y tenemos menos dinero y tenemos más carga financiera. Y claro, y estamos en la práctica viviendo de la deuda. Fíjate que en los últimos 5 meses son 6.000 millones de nuevo endeudamiento. O sea, no es un tema marginal. En este gobierno nuevito seguimos ahora, endeudándonos. Una cosa distinta es endeudarse dentro de un programa, con una estrategia. Tú sabes que la deuda va a crecer y luego va a tender a decrecer. Otra cosa es sin programa, porque las decisiones que tapa huecos. Son decisiones que para ayudar a las pequeñas empresas, esta exención tributaria, pero que paguen para decir que los ricos deben pagar más, esta otra, pero en política económica hay que ser coherente, o sea, hay que apuntar en una dirección, en un solo norte, y vemos decisiones que disparan a la izquierda, disparan a la derecha, como que no hay una estructura. Para ponerlo en sencillo, no creo que tiene la asesoría económica que debería tener un presidente para que pueda hacer. Bueno, tiene a los mismos que le dijeron que la mesa estaba servida, ¿no? Y que le mintieron, él mismo ha caído en cuenta de que se le mintió. Lamentablemente es así. Y yo envié un artículo que está por publicarse en El Comercio, que dije que esto es mampostería y no arreglo de estructura, porque en la práctica yo veo medio adornos, paños tibios, algunas cosas bien, pero en corto, otras contradictorias, como que no se ve algo que realmente modifique. Fíjate, solamente en el ámbito fiscal, para que se ilustre, hay 3 problemas grandes. El tamaño del Estado, que es 40% del PIB, fue del 20 hasta el año 2006. Obeso. Absolutamente obeso, y no se puede mantener, insostenible que sea. Segundo, el presupuesto ilíquido. 1/3 de esto es deuda y una estructura de gasto corriente que es del 70% frente al gasto de inversión que es del 30%.
Y tercero, la estructura de la deuda y la forma como se ha venido contratando. Esos 3 problemas graves, ninguno de esos se resuelve con lo que acaban de enviar a la Asamblea. Claro, y estamos hablando primero, Mauricio, del presupuesto, pero el otro se llama Plan de Reactivación Económica. ¿Hay algún puntito que realmente ayude a la reactivación económica del Ecuador con esas medidas? Quisiera decir que sí, pero lamentablemente... Claro que queremos, pero no... No lo veo. Yo le veo al presidente con buenas... yo diría buenos pronunciamientos, ha dado buenas señales, ha dicho... Sí, pero en la práctica... Que la austeridad, que el tamaño del Estado, que el rol del sector privado, que la dolarización hay que sostener, eso está bien, pero tiene que darse en las acciones que sustenten ese discurso, porque si no se pierde credibilidad a lo largo del tiempo. Yo quisiera pensar que esto es parte de una estrategia, que se esté esperando el resultado de la consulta popular, que le sea favorable al gobierno, luego de lo cual hará lo que el país necesita que se haga. Es lo que yo quiero pensar. Eso Ojalá es una cosa que es el deseo, pero han pasado ya algunos meses, se acabó esa pequeña luna de miel, el gobierno ha dado una apertura al diálogo, pero con el diálogo no se avanza, si no se toman las medidas. Y uno de los temas que hemos venido hablando con otros colegas tuyos, economistas, a lo largo de este programa, es el tema de los mecanismos de pago electrónico y el riesgo que podría tener esto de una desdolarización a futuro, porque si bien ahora se está entregando a la banca privada, ¿qué va a pasar a futuro? Porque el gobierno es un monstruo traga dinero, ¿no? A ver, yo creo ¿De dónde va a sacar el dinero? Y el peligro está allí inminente. Nos acostumbramos los ecuatorianos a usar medios electrónicos de pago y en un momento determinado esta puede ser el mejor mecanismo para devaluar. Bueno, yo creo que en eso hay que tener la suficiente, yo diría, sutileza y cuidado para que no nos pasemos de la línea peligrosa. Pero hay un riesgo. Hay un riesgo. Hay un riesgo. Hay un riesgo y además hay un tema inclusive, yo te diría, cultural. Yo no digo que no avancemos con la tecnología al uso de instrumentos electrónicos. Pero siempre se lo hace por el sector privado y se lo hace espontáneamente y no obligado. Sí, aquí nos están obligando. Es correcto lo que tú mencionas, porque fíjate, tú ves en tu estado de cuenta o ingresas por internet y dices, tengo $500 en la cuenta. Y tú giras $100, un cheque de $100, y te aceptan y tú dices, ahora tengo 400. Tú estás sobre la base de que sabes de un depósito, sí. La confianza es que sí tienes los 500 y ahora tienes los 400. ¿Y eso cómo se comprueba? Yéndose al banco y diciendo, deme toda la plata y que te den los billetes. Claro, en un momento determinado. Ya. Pero si tú empiezas a jugar y solamente a pintar, pongámoslo así, la cifra y no hay el billete por detrás, puedes empezar a jugar sobre una base que no existe, es decir, en el aire. Ahí y eso me preocupa a mí, me preocupa. Sí. Hay actividades económicas de menor cuantía al de tal comercios pequeños. En la misma ciudad de Quito, en el sur de Quito, se usa mucho el efectivo. Entonces no le veo tan sencillo el tema. Y hay un tema de fondo, perdona que te interrumpa. Oye, si yo pago mis impuestos, si cumplo con mis normas, y yo quiero sacar de más de $4,000, que es mi plata, ¿por qué me tienen que cobrar? Otro impuesto sobre impuestos, porque ya has pagado impuestos sobre ese dinero. ¿Cuál es el razonamiento que me cobren por sacar esa plata? Y le están castigando a la persona. Sí. Pero además hay algo más grave todavía, Mauricio, que es el hecho de que si tú tienes un RUC, estás obligado a abrir una cuenta de dinero electrónico. Sí, ahora que porque eso está dentro de las leyes. El sector privado, sí, pero finalmente el que pone las normas es el Estado, en este caso el Banco Central. Ellos pueden jugar con el encaje bancario, por ejemplo, para expandir o contraer la plata que está circulando. Sí es un tema de preocupación que deberían aclararlo bien, que no vaya a verse como que es un problema del régimen cambiario o alguna cosa de esas, que puede tener otras implicaciones. Ojalá lo aclaren y sustenten las decisiones que están adoptando. Uno en economía, si algo tiene que tener cuidado, es cómo te interpreta la gente tu mensaje como autoridad. Si no te lee bien, puede pasar cualquier cosa. Es un tema de confianza. ¿Sí? Yo diría que eso es lo uno. Y lo otro es, si es que no se están haciendo cálculos realistas, si es que no se están tomando medidas para achicar el tamaño del Estado, si es que no se está tomando un manejo adecuado de la deuda pública,
no van a saber de dónde sacar el dinero y allí va a estar una fuente. Verás, hay eso, pero hay una fuente de dinero, entonces la tentación va a ser extremadamente grave para un gobierno ahorcado por las deudas como es el que tenemos. Por eso es que yo creo que el presidente Moreno, que en el área política se ha movido bien, hay que reconocerle, claro, por supuesto, que lo ha hecho bien. En el área económica le veo huérfano, no le veo quien le ayude, y sobre esa base, en estas acciones se ve que no hay ese cambio de dirección que se requiere para que de alguna manera se enderece lo que está mal. Te doy un simple ejemplo. En el presupuesto para el próximo año no está la deuda con la Seguridad Social. O sea que están cometiendo el mismo error, entre comillas. O sea, no van a pagar los 2.500 millones del tema de la salud que le deben a la Seguridad Social. ¿Y qué va a pasar con los jubilados, las pensiones jubilares? Lo del 40% tampoco está. Es decir, tampoco está considerado que se va a pagar. Entonces, a mí me da la impresión que no tiene la gente que debería tener para que le cambie la estrategia y le dé el rumbo que el país requiere. Y aparece maquillado entonces un presupuesto porque no es real si no constan allí todas las deudas. Hay una serie de imprecisiones que están ahí puestas que a mi manera de ver no va en la dirección de corregir los problemas. Por decirte, la plata de las reservas internacionales, no existe ningún pronunciamiento del gobierno de cómo se le va a devolver al Banco Central esa liquidez que es plata nuestra en los bancos y que ha sido utilizada para prestar al gobierno. Tampoco se dice nada. Absolutamente y hay nada. Un riesgo enorme para la banca y para las personas que Entonces, depositamos. hay demasiados, pongámoslo así, cabos sueltos, y por eso es que yo he insistido hasta la saciedad que tienen que hacer un programa integral donde haya claramente el objetivo, las metas, los instrumentos, los plazos, el cronograma. Hay otro tema adicional, no veo nada en la parte internacional. El Ecuador se ha aislado del mundo. Totalmente, así es. ¿Dónde está la estrategia? Y está con las malas afuera? alianzas y con errores como mantener al señor Assange en la embajada, que creo que le cuesta dinero al Ecuador. Me imagino que no será tanto, pero algo le costará, pero sobre todo nos cuesta en la relación económica con un país tan importante como el Reino Unido. Y eso por citar un caso, y no estamos hablando de los otros. Además, ¿qué tipo de confianza puede existir para el inversionista tanto nacional como el extranjero? Porque a veces hemos sido un poco ilusos los ecuatorianos en decir, ya llegará la gran inversión extranjera, pero no nos refiramos a la extranjera, Mauricio, hablemos de la inversión de los propios ecuatorianos. Los ecuatorianos van a tener confianza en invertir en su propio país, los grandes capitales ecuatorianos, con las medidas que se están tomando. Lamentablemente mi respuesta es negativa. No veo el ambiente todavía. Sigo teniendo fe en que se corrijan las cosas, pero la luna de miel se acaba algún rato. Este momento todavía está en la cresta de la ola. En un compás y tiene además con apoyo popular. Con el tema de la consulta. Todo el mundo le quiere ayudar al presidente de la República. Déjese ayudar al presidente. La oposición, los gremios, los banqueros, los medios de comunicación, el Congreso, todo el mundo le parte al grupo de él, la mayoría está con él. O sea, mejor coyuntura política para no podía tener, así no puede es. Tener. ¿Qué harías tú si fueras ministro de Finanzas en este momento? Para empezar, tengo que anunciar y armar un programa económico con aval internacional para poder bajar el riesgo, reemplazar la deuda cara, financiar el presupuesto de otra forma, enviar leyes que se denoten un cambio de dirección de la política, establecer instrumentos, fechas de cumplimiento de acciones. Es lo que hay que hacer, que digan, ya sé, puede ser que no me guste todo lo que está haciendo el gobierno, pero ya sé hacia dónde, hay un norte. Hacia dónde camina. Claro que sí. Gracias a Mauricio Pozo, nos ha hablado desde su experiencia y desde la voz del sentido común, diríamos así, con relación a estos temas tan importantes para el país que significan pobreza, que significan, por otro lado, recuperación económica, que significa confianza, que significa saber que los ecuatorianos podemos tener un futuro y no andar mirándonos en el espejo de Venezuela, como desgraciadamente algunos estamos sospechando. Gracias, Mauricio, y gracias, queridos amigos, por haber permanecido con nosotros en estas entrevistas. Creo en el maestro. Creo en su capacidad de superarse cada día. Si contemplo las aulas, sé que ahí algún maestro se volcará en saberes. Participa
en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información www.fidal-amlat.org. Sorteo extraordinario de Navidad de Lotería Nacional. Alegría, 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 alegría y placer. Ha nacido ya el niño en el portal de Belén. Es tiempo de celebrar, de compartir felicidad. Son 3 millones de dólares al entero y en la zona de raspe miles de premios más. Esta Navidad, la suerte seguro te toca. Encuéntralos en los puntos de venta de Lotería Nacional. Te revisa el celular porque con él no puedes tener secreto. Todos los días te recuerda que sin él tú no vales nada. Empezó con pequeños empujones. A veces se le va la mano. Ninguna excusa justifica la violencia. Si te sientes amenazada, denuncia. Depende de todos acabar con la violencia contra las mujeres. Amiga, ya no estás sola. Esperemos que ustedes encontraron interesante el diálogo con estos importantes economistas, conocedores de su materia, y vamos a ver ahora un segmento cultural. Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. El pasado 7 de noviembre, la doctora Rosalía Arteaga Serrano presentó el disco Conjuros, un trabajo musical en donde el cantautor Eduardo Neira dio música a los poemas escritos por la doctora en su libro Conjuros. El evento fue realizado en la Casa de Cuenca, como homenaje de la doctora a sus raíces y en donde, en compañía de grandes amigos, compartió este maravilloso a lo largo de algún tiempo, sí, y que hay poemas que me remiten a Cuenca también, como tulpa, como la yapa, ¿no? Cosas que decimos, la palabra chévere, o también serendipia, o candomblé, o capoeira, o saudade, reminiscencias de mi estadía en Brasil, y también otras palabras que tienen una sonoridad que realmente a mí me encanta. Justo estamos en las celebraciones de Cuenca, por eso lo hacemos aquí. Estamos celebrando con canelazos, con yapingachos, con cosas que son súper típicas también de mi ciudad. Sí, el hecho de que somos cuencanos y que también espero hacerlo en próximos días o tal vez a comienzos del próximo año en la ciudad de Cuenca. Me han pedido en Guayaquil que vaya en Santo Domingo, así es que habrá una gira de presentación del CD y del libro. Una invitación muy grande a todos mis compatriotas ecuatorianos. Yo le he servido al país de diferentes maneras y ahora quiero hacerlo a través de un CD que tiene poesía, que tiene música y que además llega al alma, así es que espero pronto oírlo también en las emisoras y cantado por los jóvenes, por los adultos. También quiero invitarles a que estén atentos a la circulación de Diario El Universo, porque a través de él pues, se va a poder conseguir y por supuesto lo tendremos en librerías y en disqueras. Abocado al destierro y tiene olor
Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hidalgo e Hidalgo Constructores. Crea, edifica y construye. Kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país. Obras de riego, drenaje y control de inundaciones. Industria de la construcción. Saneamiento ambiental y agroindustria. Hidalgo e Hidalgo Constructores. Contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Creo en el maestro. Creo en su capacidad de superarse cada día. Si contemplo las aulas, sé que ahí algún maestro se volcará en saberes. Participa en el 10º Concurso Nacional y 5º Iberoamericano de Excelencia Educativa. Más información www.fidal-amlat.org. Estoy tan orgulloso de ti. Has llegado muy lejos. Has mantenido siempre tus principios. Eres imparcial, objetivo y sincero. Has aprendido lo que necesitas saber. Sigue adelante. Así es, Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora. Lo que necesitas saber. Gran Hotel Guayaquil, el regenerado complejo turístico hotelero en el corazón de Guayaquil, diseñado con un estilo único y moderno, reconocido y premiado por su gastronomía, con la cafetería La Pepa de Oro, abierta las 24 horas del día. Restaurant 1822 y Bar La Tortuga, con el Terraza Racket Club, piscina con cascada y su centro de convenciones. Sus 182 habitaciones exquisitamente decoradas incluyen todas las comodidades de un hotel de clase mundial. Confíe en nuestro sofisticado gusto y viva una experiencia a lo grande. Gran Hotel Guayaquil, en Boyacá y Ballén, teléfono 2329-690. Así como está vestida, no puede salir con él. Empezó con pequeños empujones. A veces se le va la mano. No le cuentes a nadie. No quieres hacerle pasar vergüenza. Ninguna excusa justifica la violencia. La violencia puede matar. El silencio también. Depende de todos acabar con la violencia contra las mujeres. Amiga, ya no estás sola. Rapid Service, un servicio de courier local y nacional, con oficinas en todo el país. Rapid Service lo hace por usted. Siempre tenemos algo relativo a la comunidad en nuestro segmento ¿Qué pasa con? Con la idea de fortalecer los valores éticos y los principios de un buen gobierno corporativo, para trascender a la organización y permitir un compromiso con grupos de interés, CREAP Ecuador presentó el pasado 9 de noviembre el Summit de Transparencia, llevado a cabo en el auditorio de la Universidad de las Américas. Dicha cumbre viene de haber sido un éxito en Madrid y Cartagena, por lo que han tomado la iniciativa de presentarla en nuestro país. Personalidades como P.G. Emilson, fundador de CREAP, Gabriel Masfurrol, ex vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, fueron los encargados de exponer sus ideas en relación a la transparencia, como clave en las relaciones de las empresas, tanto públicas como privadas. Con toda la emoción en este momento único para CREAP Ecuador, les doy a todos la más cálida bienvenida al Summit de Transparencia 2017. La idea de este conversatorio es hablar sobre la importancia de la transparencia tanto en los negocios como en la vida personal de cada uno de nosotros.
A mí, si me permites, antes de empezar, es que como tengo una fotografía del Real Madrid, me siento un poco incómodo. Me siento un poco incómodo. Y con vuestro permiso... a aspectos financieros, ¿no? Por poner un ejemplo, que un club de fútbol lleve como publicidad una casa de apuestas, a mí esto me resulta como muy extraño y me da una cierta repulsión, ¿no? Y esto es lo que estamos viviendo, pero es que el fútbol no es nada más ni nada menos que un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Ídolos que por otro lado están desfilando por las autoridades fiscales, ¿no? Pero Eugenio, volvemos a lo de antes, mal asesorados. Hay perdonad la expresión, que a lo mejor es poco acertada, pero hay un ganado de gente que asesora y que se beneficia de estos chicos, porque la mayoría son chicos de familias humildes que les cuesta, que tienen el don de jugar. Y eso es, los riesgos son grandes, es parcialmente cierto. Sí hay mucha disrupción que le puede quitar mucho espacio a la banca, pero pretender que todas estas disrupciones no van a cumplir con los temas regulatorios que demandan la transparencia de la banca no es realista. La ciencia, la tecnología, la innovación tienen siempre un espacio en este programa. Por eso veamos qué nos han preparado el día de hoy en Verde y Azul. Las orcas que se exhiben en 4 parques turísticos de Estados Unidos y España padecen daños importantes en su dentadura, como consecuencia de haber mordido las superficies de cemento y metal de los tanques donde están recluidos, así como de los tratamientos a los que son sometidos por sus veterinarios. El trabajo se basa en fotografía de 29 orcas tomadas en las exhibiciones que se realizan en las instalaciones de SeaWorld en Florida, Texas y California, y del Loro Parque en Tenerife, la mayoría de ellas nacidas ya en cautividad. Todas las orcas examinadas, siempre a través de las imágenes, presentan desgaste en su dentadura, que en el 45% de los casos es moderado y un 24% grande o extremo. Que en casi 2 de cada 3 casos estudiados, el 60%, las orcas tenían fracturados los dientes, 2 y 3 de la mandíbula inferior, y que un porcentaje similar presentaba perforaciones también en esos mismos dientes. Asimismo, subrayan que esos daños dentales están presentes incluso en las orcas más jóvenes, como una cría de unos 3 años del Parque Texas que tenía perforaciones en el 25% de sus dientes mandibulares y un macho de 6 años de Tenerife con perforaciones en el 64% de sus dientes. Gracias amigos por haber compartido con nosotros este espacio. Esperamos que haya servido para la reflexión de ustedes, de la gente con la que comenten y sobre todo preocuparnos, como estamos aquí, por el tema de desdolarización. La moneda electrónica, los medios de pago digitales tienen que ser manejados de una manera muy prudente. De lo contrario, emisión inorgánica puede estar a la vuelta de la esquina. Queremos también invitarles a los profesores, maestros y maestras que están viendo este programa para que participen en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Ustedes tienen en la pantalla la página web a través de la cual pueden encontrar las bases del concurso, la forma de participar y desde luego recordarles que además de los premios usuales, este año tendremos $10,000 para el mejor maestro del Ecuador y viaje a Dubái a participar en la premiación del mejor maestro del mundo. Hasta la próxima.
S Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía.